Yo voy a hablar sobre un proyecto demostrativo, es decir, un proyecto que nosotros ya hemos comenzado a ejecutar y pretendemos ejecutar en los próximos años. Un proyecto que engloba no solo la digitalización del ciclo urbano del agua a nivel de calidad, sino también a nivel de controles de volúmenes, caudales y demás, pero en esta presentación me voy a centrar en la calidad, que es de lo que versa esta jornada. En primer lugar, el Consorcio Gas Bilbao Vizcaya. Somos una entidad bien conocida a nivel estatal, pero bueno, al tratarse de un congreso internacional, qué menos que presentarnos quiénes somos. Somos una entidad pública, 100% pública, actualmente compuesta por 97 municipios, aunque es cierto que nuestros órganos de decisión también forman parte de la Diputación Foral de Vizcaya, la provincia de Vizcaya y el propio gobierno vasco. En la actualidad, gestionamos prácticamente el ciclo integral del agua de 1.100.000 habitantes, lo que supone algo más del 95% de la provincia de Vizcaya y prácticamente la mitad de la población de todo el País Vasco. Con una plantilla de gestión directa actual cercana a los 430 personas y un presupuesto de 220 millones de euros para el año 2023. El entorno del proyecto. El entorno del proyecto está en el parte de digitalización del ciclo urbano del agua, ¿no? Que es, como sabéis, la mayoría de los que estáis en este foro, es el vehículo que utiliza el Ministerio para trasladar esos fondos al sector del agua, ¿no? Un vehículo tan importante y que todos esperamos con ansia, ¿vale? Un dinero que puede venir bien a través de convenios directos, bien a través de las comunidades autónomas y en muchos casos también a través de convocatorias que lanza directamente el Ministerio, y es en ese en el que me voy a centrar. Nosotros presentamos un proyecto a la primera convocatoria de estos PERTEs que bautizamos con el nombre de URDATA. UR significa agua en vasco, en euskera, y por lo tanto sería los datos del agua. Presentamos un proyecto importante, un proyecto de prácticamente 15 millones de euros, de los cuales son subvencionables hasta los 10 millones por las bases de la convocatoria, que están englobados en paquetes de actuaciones, en unos 23 paquetes de actuaciones, aunque las actuaciones son más de 100. Con un plazo de ejecución anterior al 31 de diciembre de 2025, por lo tanto, hay actuaciones que ya hemos comenzado a nivel de ejecución, otras a nivel de licitación y otras que esperamos como agua de mayo, nunca mejor dicho, este año, esas subvenciones que tienen que llegar a los operadores. Bueno, al ser nosotros una empresa que gestionamos el ciclo integral del agua, el proyecto que hemos presentado y que estamos desarrollando también engloba todo el ciclo, ¿no? Desde la captación hasta las plantas potabilizadoras, la propia ETAP, la distribución. Es verdad que la distribución más orientada a la gestión de la ANR que a la propia calidad, aunque también hablaré de ello. En la transparencia en el consumo final, tanto por parte del cliente final o del consumidor final, y también del famoso observatorio del agua. Por supuesto, la recogida de los vertidos de la industria en nuestro colector para luego controlar mejor nuestras instalaciones y sobre todo los procesos de las EDARs aguas abajo. Y por último, el vertido a medio receptor o la restitución al medio. ¿Cuáles son las oportunidades, ¿no?, que nos brinda esta PERTE? Evidentemente, yo creo que está en boca de todos. Cuando hablamos del PERTE, a todo el mundo lo primero que se nos ocurre es el control del volumen. La disponibilidad del agua, es decir, qué agua disponemos en los recursos superficiales, subterráneos. También hablamos mucho de pérdidas de agua. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que reducir el ANR. Pero también es cierto, y a eso me voy a referir en esta ponencia, que nos da la oportunidad de mejorar en el control de la calidad, no solo de las plantas, sino también de todas aquellas redes, captaciones y vertido final de tanto del agua potable como del residual, ¿vale? Y mi ponencia va a versar precisamente sobre este último aspecto. El entorno del proyecto. El entorno del proyecto, se centra en dos zonas de Vizcaya con unas problemáticas muy singulares. Por un lado, en cuanto al abastecimiento se refiere, es un sistema que no está conectado al sistema general de abastecimiento del resto del consorcio y, por lo tanto, tiene muchas captaciones, agua subterránea, muchos recursos, pero de muy poca cantidad.
Nosotros no hemos tenido que esperar a este verano para encontrarnos con una sequía. Ya el verano pasado tuvimos que declarar, o el gobierno vasco declaró el estado de sequía prolongada y nos vimos obligados a tener que transportar agua por barco, por mar, a más de 50.000 habitantes de Vizcaya. Además, con la problemática de que en el entorno en el que se captan las aguas, bueno, pues prácticamente el 90% de esas captaciones están dentro de la red Natura 2000, con lo que eso significa de restricciones para los caudales ecológicos y su cumplimiento. En cuanto al saneamiento se refiere, pues más de lo mismo. Tanto los vertidos de las depuradoras de las comarcas que están dentro del proyecto, como aquellos puntos de vertido debido a desbordamientos por tiempos de lluvia y demás, resulta que vierten en la única zona declarada como reserva de la biosfera del País Vasco. Además, son zonas turísticas de playas. En el norte también tenemos playas. Y entonces, por lo tanto, zonas de baño en las que tenemos que proteger la salud de los bañistas, y ahí tiene un papel fundamental la calidad de esas aguas. Bien, una vez conocido el entorno, es decir, dónde estamos y cuáles son nuestras problemáticas, vamos a las soluciones. Como decía, no me voy a enfocar en las grandes plantas, ni ETAPs ni EDAs. Yo creo que quien más, quien menos tiene las plantas más o menos monitorizadas. Me voy a centrar más en las captaciones, vertidos y distribución y recogida. Empezamos por las captaciones. Evidentemente, además del control estricto del caudal detraído y caudales ecológicos, en todas las captaciones, todas esas que veis ahí en el mapa en amarillo y verde, cada una de ellas es una captación. En todas ellas vamos a poner turbidímetros en tiempo real continuo, alimentados a través de placas fotovoltaicas, porque son la mayoría de ellas instalaciones muy, muy aisladas. ¿Para qué? Para disponer de una alerta temprana y que las ETAPs se puedan preparar para las aguas turbias que les pudieran llegar. De este modo, evitar bueno, pues perder incluso 1 litro de agua y poder tratarlo todo y almacenarlo en los depósitos que disponemos para ello. Depósitos de cola, bueno, pues estamos acostumbrados y la mayoría de nuestros depósitos ya tienen control de cloro residual. Queremos dar un paso más. Al tratarse de zonas en las que la escasez de recurso es estructural, la verdad es que los depósitos que se han construido, que se construyeron en su día en estos ámbitos, son muy grandes con respecto al consumo, con la problemática derivada de que se pudieran generar tilametanos por alta estancia, sobre todo en época estival. Tenemos identificados algunos puntos de riesgo y nuestra idea es instalar analizadores de tialometano en todos esos puntos para hacer un control en continuo de dicho parámetro y, desde luego, poder detectar cualquier anomalía al instante. Las redes de distribución, lo decía antes en la introducción. El rey en estos procesos de distribución es reducir la NR. Es decir, vamos a poner transmisores de presión, vamos a instalar caudalímetros para sectorizar, vamos a hacer una búsqueda activa de las fugas mediante la instalación de sensores de ruido, pero también vamos a controlar el cloro. Vamos a controlar el cloro en las redes para conocer perfectamente cuál es el cloro que llega a cada uno de nuestros usuarios y también para optimizar la dosificación de cloro. En estos tiempos en los que la subida del precio energético ha afectado prácticamente a todos los productos que consumimos, es fundamental bueno, pues optimizar su consumo. Vertidos a colectores. En este caso, es cierto que en la comarca en la que trabajamos, el sector industrial predominante es bastante singular. Se trata de conserveras de pescado en los que sus procesos utilizan muchísima sal y, por lo tanto, esa sal debemos controlarla antes de que viertan a colector y nos hagan daño en nuestras heras. Por ello, además del control habitual del caudal y sobre suspensión de vertido a nuestro propio colector, entendemos fundamental el control de la conductividad para preparar la propia EDAR con sus tanques de almacenamiento y laminación para poder tratar salinidades muy importantes y no tener esos picos que nos hagan tanto daño. En cuanto al alcantarillado, más de lo mismo. Volvemos con la conductividad.
Al tratarse de municipios costeros, y es verdad que las redes primarias de abastecimiento son relativamente modernas y tenemos poca intrusión, la verdad es que las redes de alcantarillado tienen ya ciertos años y el nivel de intrusión salina es muy importante. Lo mismo que decía antes, ahí he reflejado una gráfica en la que se puede ver cómo evoluciona la conductividad con valores habituales entre 2.000 y 3.000 microsiemens en tiempo seco y con mareas bajas, y cuando la marea sube, pues llegamos prácticamente a los 14.000 microsiemens, lo que eso puede suponer para una depuradora. Entonces, ¿qué pretendemos con esa conductividad? Primero, localizar aquellos puntos en los que el agua de mar entra en las redes, y por otro lado también mejorar a través de la gestión avanzada del dato, mejorar la gestión de las redes en cuanto a laminación y llegada a la EDAR para proteger la EDAR y las instalaciones de la propia EDAR también. Por último, vertido a medio receptor, pero no me refiero al vertido de los efluentes de planta, porque la verdad es que la mayoría de ellos, yo te diría que el 100% los tenemos monitorizados en cuanto a los parámetros de vertido autorizados. Vamos más allá, lo que queremos es monitorizar todos aquellos puntos de vertido de desbordamiento de lluvias que tengan cierta importancia, que la verdad es que en un entorno como una reserva de la biosfera prácticamente lo son todos, ¿no? Entonces queremos controlar, por supuesto, el caudal para saber el volumen que estamos vertiendo a cada uno de los puntos, pero también su concentración de contaminación, de modo que podamos hacer balances de masas y a través, de nuevo, con una gestión avanzada del dato, poder gestionar correctamente esos colectores y minimizar esos vertidos en tiempos de lluvia, que en algunos casos, sabemos todos, y lo conocemos bien este negocio, son inevitables. Y luego, para terminar, saliendo un poquito del guión preestablecido sobre la digitalización, me gustaría hablar de algo que está en boca de todos, porque ahora mismo está en información pública, el proyecto de orden para los sistemas electrónicos de control de volumen de agua, he puesto entre paréntesis calidad, aquello que deberemos informar al Observatorio del Agua. Simplemente con una observación que, desde luego, dirigiremos a través de los medios que haga falta, pero yo creo que este es un foro interesante para quizá abrir el debate, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en aquellos sistemas de saneamiento categoría 3 que define este orden, pues hacer un control analítico a la salida de las EDAR con muestras compuestas cada 24 horas, y todos esos datos lanzarlos al organismo de cuenca correspondiente. Esta orden nos solicita que demos los datos horarios de un control en continuo de esos parámetros de efluente. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente. Lo que puede ocurrir es que en una planta como esta, en la que el efluente de salida es excepcional, rara vez supera los 6 miligramos litro, los sólidos en suspensión de la planta, bien por la limpieza de una sonda o por el problema en un clarificador, durante X minutos, probablemente menos de 1 hora, como se ve en este caso, pues podemos tener un pico de 100. ¿Eso quiere decir que estamos incumpliendo la autorización de vertido? No, en absoluto. De hecho, el vertido está siendo excepcional. Entonces, probablemente colgaremos a ese observatorio 2 datos. Uno diciendo que cumplimos perfectamente la autorización de vertido con mucha holgura. De hecho, en ese día que aparece ese pico, el dato de muestra compuesta fue inferior a 6, y sin embargo, pues vamos a publicar un dato en el que dice que hemos vertido hasta 100 miligramos litro. Con lo que eso puede suponer de alarma social para aquel que no sepa interpretar estos datos. Evidentemente, los que estamos en el sector del agua lo sabemos hacer y lo haremos bien. La opinión pública quizá le cueste más entender esto. Entonces, lo que sí que entendemos, y desde el consorcio, es que esta orden tiene que ser coherente con las autorizaciones de vertido. Hay muchas soluciones imaginativas, como podrían ser las medias móviles de las últimas 24 horas, de modo que se asemeje lo que se solicita en la orden con lo que realmente tenemos que cumplir por esas autorizaciones de vertido. Y hasta aquí lo que tenía por contar, Alejandro. Encantado de responder cuantas dudas haya surgido.